Muy buenas. Vamos a leer de Robert Greene, Las leyes de la naturaleza humana. Continuamos. Capítulo 1. Domina tu lado emocional, la ley de la irracionalidad. ¿Te gusta imaginar que tienes el control de tu destino? Que planeas conscientemente el curso de tu vida, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado. Hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego, que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver, y esto te desconecta de la realidad y es la fuente de malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. La racionalidad es la aptitud para contrarrestar esos efectos emocionales. Pensar en lugar de reaccionar. Abrir tu mente a lo que en verdad ocurre en contraste con lo que sientes. Esto no sucede sin esfuerzo. Es un poder que debemos cultivar y al hacerlo realizamos nuestro máximo potencial. Un día de fines de 432 a.C., los habitantes de Atenas recibieron una noticia perturbadora. Representantes de la ciudad-estado de Esparta se encontraban en la ciudad y habían presentado al Consejo de Gobierno ateniense nuevas condiciones de paz. Si Atenas no las aceptaba, Esparta le declararía la guerra. Esta última era la archienemiga de aquella, diametralmente opuesta en muchos sentidos. Atenas dirigía una liga de estados democráticos en la región, mientras que Esparta encabezaba una confederación de oligarquías llamada la Liga del Peloponeso. La primera dependía de su marina y su riqueza. Era la potencia comercial más eminente del Mediterráneo. La segunda dependía de su ejército. Era un estado eminentemente militar. Hasta entonces ambas potencias habían evitado una guerra directa porque las consecuencias serían devastadoras. El bando derrotado no se podría perder su influencia en la región, sino también su modo de vida, la democracia y la riqueza en el caso de Atenas. Ahora, sin embargo, la guerra parecía ineludible y una sensación de inminente fatalidad se asentó rápidamente en la urbe. Días más tarde, la asamblea ateniense se reunió en la colina Pnyx que daba a la Acrópolis. Allí decidirían el ultimátum espartano y decidir qué hacer. La asamblea estaba abierta a todos los ciudadanos varones y ese día, cerca de 10.000 de ellos abarrotaron la colina para participar en el debate. Los más insignificantes entre ellos se hallaban en un estado de gran agitación. Atenas debía tomar la iniciativa y atacar Esparta primero. Eso decían. Otros le recordaron que en una batalla terrestre las fuerzas espartanas eran casi invencibles. Atacar a Esparta de ese modo sería hacer su juego. Todos los moderados estaban a favor de aceptar las condiciones de paz, aunque como muchos señalaron, eso exhibiría temor y envalentonaría a los espartanos. Le daría más tiempo para hacer crecer su ejército. El debate era cada vez más acalorado. La gente gritaba y no había una solución satisfactoria a la vista. Hacia el fin de esa tarde, la multitud cayó. De pronto, cuando una conocida figura pasó al frente para dirigirse a la asamblea, era Pericles. El anciano estadista ateniense, mayor de 60 años, sumamente querido, su opinión importaba más que la de cualquiera, pero pese a lo mucho que se le respetaba, se le consideraba un líder peculiar, más filósofo que político. Para quienes tenían la edad suficiente para recordar el inicio de su carrera, era sorprendente lo poderoso y exitoso que había llegado a ser. No hacía nada de la manera habitual. En los primeros años de la democracia, antes de que Pericles apareciera en escena, los atenienses habían preferido a sus líderes cierto tipo de personalidad, hombres capaces de pronunciar discursos estimulantes y persuasivos, y con dotes para el dramatismo. En el campo de batalla estos hombres corrían riesgos. A menudo promovían campañas militares que pudieran dirigir, lo que les daba la oportunidad de obtener gloria y atención. Alentaban su carrera representando alguna facción en la asamblea, terratenientes, soldados, aristócratas, y haciendo cuanto podían por promover sus intereses. Esto producía una política demasiado disgregadora. Los líderes subían y caían en ciclos de unos cuantos años, aunque esto era bueno para los atenienses, desconfiaban de quienes duraban mucho tiempo en el poder.
Pericles. Entró en la vida pública en el 463 a.C. Y la política ateniense jamás volvió a ser la misma. Su primer acto fue de lo más inusual. Pese a que procedía de una ilustre familia aristocrática, se alió con las crecientes clases baja y media de la ciudad. Agricultores, remeros de la marina, los artesanos que eran el orgullo de Atenas. Se esmeró en darles más voz en la asamblea y más poder en la democracia. Así, pasó a dirigir no una pequeña facción, sino a la mayoría de los ciudadanos. Parecía imposible controlar una muchedumbre tan rebelde y numerosa, con sus muy variados intereses, pero él se consagró de tal forma a incrementar el poder de aquella que se ganó poco a poco su confianza y respaldo. Cuando su influencia aumentó, empezó a imponerse en la asamblea y a modificar las políticas de ésta. Se opuso a expandir el imperio democrático de Atenas. Temía que los atenienses abarcaran demasiado y perdieran el control. Se esforzó en consolidar el imperio y fortalecer la alianza existentes. Cuando se trataba de la guerra y de su propia función como general, se empeñaba en limitar las campañas y ganar por medio de maniobras, con mínima pérdida de vidas. A mucho esto le parecía poco heroico, pero cuando se implantaron estas políticas, en la ciudad se inició un periodo de prosperidad sin precedente. Ya no había guerras innecesarias que vaciaran las arcas y el imperio operaba con más fluidez que nunca. Lo que Pericles hizo en el creciente dinero excedente asombró a la ciudadanía. En lugar de usarlo para comprar favores políticos, emprendió un ambicioso proyecto de obras públicas. Encargó templos, teatros, salas de concierto, para el cual puso a trabajar a todos los artesanos. Donde quiera que se mirara, la ciudad se volvía más hermosa. Favoreció una modalidad de arquitectura que reflejaba su estética personal, ordenada, sumamente geométrica, monumental, pero plácida a la vista. Su principal encomienda fue el Partenón, con una inmensa estatua de Atenea, de 12 metros de altura. Atenea era el espíritu tutelar de Atenas, la diosa de la sabiduría y la inteligencia práctica. Representaba todos los valores que Pericles deseaba promover. Él transformó por sí solo la apariencia y espíritu de Atenas y comenzó en esta una edad de oro en la totalidad de las artes y de las ciencias. Quizá la cualidad más extraña de Pericles era su estilo oratorio. Sobrio y solemne, no era dado a los arranques retóricos habituales. En cambio, se esmeraba en convencer a su público con argumentos inatacables. Esto hacía que la gente lo escuchara con atención mientras seguía el interesante curso de su lógica. Tal estilo era persuasivo y tranquilizador. A diferencia de los demás líderes, Pericles permaneció en el poder un año tras otro, una década tras otra, mientras su callada y discreta manera imprimía su huella en la ciudad. Tenía enemigos, como era inevitable. Había permanecido tanto tiempo en el poder que muchos lo acusaban de ser un dictador encubierto. Se sospechaba que era ateo, un hombre que se burlaba de todas las tradiciones. Eso explicaría por qué era tan peculiar, pero nadie podía negar los resultados de su liderazgo. Cuando era tarde, tomó la palabra en la asamblea, a sabiendas de que su opinión sobre la guerra con Esparta sería la que más peso tendría. El silencio se extendió entre la muchedumbre, ansiosa de escuchar sus argumentos. Atenienses, comenzó, mi opinión es la misma de siempre. Me opongo a cualquier concesión a la Liga del Peloponeso. Aunque sé que el entusiasmo con que convence a la gente de entrar en una guerra no se prolonga hasta el momento de la acción, y que la opinión de la gente cambia con el curso de los acontecimientos. Les recordó que las diferencias entre Atenas y Esparta debían resolverse con árbitros neutrales, y que ceder a las demandas unilaterales de los espartanos sentaría un peligroso precedente. ¿Dónde terminaría eso? Sí, una batalla terrestre sería suicida. Propuso en cambio una forma de guerra muy novedosa, limitada y defensiva. Él protegería dentro de las murallas de Atenas a todos los habitantes del área. Que los espartanos lleguen y nos inciten a pelear, dijo.
que devasten nuestro territorio. No morderemos el anzuelo, no los combatiremos en tierra. Con nuestro acceso al mar, mantendremos bien provista la ciudad. Usaremos nuestra marina para incursionar en sus poblaciones costeras. Con el tiempo, la ausencia de batalla los exasperará. La necesidad de alimentar y abastecer a su ejército permanente los dejará sin dinero. Sus aliados pelearán entre sí. El partido de la guerra en Esparta quedará desacreditado y una paz verdadera y perdurable será convenida. Todo ello con un costo mínimo de vidas y dinero para nosotros. Podría darle muchas otras razones, concluyó, de por qué deberían confiar en la victoria final si decidieran no ampliar el imperio mientras la guerra está en progreso, ni involucrarse en nuevos peligros. No temo a la estrategia del enemigo, temo a nuestros errores. Su novedosa propuesta causó un debate intenso. Ni intransigentes ni moderados aceptaban su plan, pero al final su reputación como hombre sabio ganó la partida y su estrategia fue aprobada. Meses después, daría comienzo a esa guerra decisiva. Al principio, no todo procedió como Pericles había previsto. Los espartanos y sus aliados no se frustraron por la prolongación de la guerra, solo se embravecían más. Los atenienses fueron los que se desalentaron al ver destruido su territorio sin que nadie cobrara represalias. Pero Pericles creía en su plan. Sabía que no fallaría si los atenienses hacían acopio de paciencia. En el segundo año de la guerra, un desastre inesperado lo alteró todo. Una peste feroz se apoderó de la ciudad. Eran tantas las personas asesinadas, murallas adentro, que el mal se difundió deprisa. Costó la vida de más de un tercio de la ciudadanía y diezmó las filas del ejército. El propio Pericles se contagió y presenció en su agonía la peor de las pesadillas. Todo lo que había hecho por Atenas a lo largo de tantas décadas parecía desbaratarse de golpe, mientras la gente era presa de un delirio general en el que cada quien veía nada más que por sí mismo. Si él hubiera sobrevivido, habría encontrado la forma de serenar a los atenienses y negociar con Esparta una paz aceptable, o de ajustar su estrategia defensiva, pero ya era demasiado tarde. Por extraño que parezca, los atenienses no lloraron a su líder, lo culparon de la peste y protestaron por la ineficacia de su estrategia. No estaban de humor para la paciencia y el comedimiento. Pericles había vivido más de lo debido y sus ideas eran vistas como las cansadas reacciones de un anciano. El amor por él se convirtió en odio. En su ausencia, las facciones retornaron con más vigor. El partido a favor de la guerra se volvió muy popular, alimentando por el creciente rencor contra los espartanos, quienes aprovecharon la peste para avanzar. Los intransigentes prometieron recuperar la iniciativa y aplastar a los espartanos con una estrategia ofensiva. Para muchos atenienses, tales palabras fueron un alivio, la liberación de emociones largamente contenidas. Al tiempo que la ciudad se recuperaba poco a poco de la peste, los atenienses consiguieron tomar la delantera. Los espartanos pidieron la paz. Con el deseo de aniquilar al enemigo, aquellos aprovecharon su ventaja, solo para descubrir que éstos se recuperaban e invertían la situación. Forcejearon así año tras año. La violencia y el rencor se incrementaron en ambos bandos. En determinado momento, Atenas atacó la isla de Melos, aliada de Esparta, y cuando los melinos se rindieron, los atenienses votaron por sacrificar a todos los hombres y vender como esclavas a las mujeres y los niños. Nada remotamente parecido a eso habría ocurrido bajo el mando de Pericles. Luego de tantos años de guerra sin fin, en el 415 a.C., varios líderes atenienses tuvieron una interesante idea para asestar el último golpe. La ciudad-estado de Siracusa era ya una potencia en ascenso en la isla de Sicilia. Era un aliado crucial de Esparta, a la que abastecía de recursos. Si los atenienses con su eficaz marina lanzaban una expedición y tomaban Siracusa, tendrían dos ventajas. Ampliarían su imperio y privarían a Esparta de los recursos indispensables para la guerra. La asamblea votó a favor de enviar 60 barcos con un ejército de dimensiones apropiadas para cumplir esa meta.
Uno de los comandantes asignados a esa expedición, Nicias, tenía enormes dudas acerca de la pertinencia de ese plan. Sospechaba que los atenienses habían subestimado la fuerza de Siracusa. Expuso todos los escenarios negativos posibles. Solo una expedición mucho mayor sería capaz de asegurar la victoria. Pese a que su intención había sido acabar con ese plan, su argumento tuvo el efecto contrario. Si lo que se requería era una expedición más grande, eso sería lo que se enviaría. 100 embarcaciones y el doble de soldados. Los atenienses presagiaban la victoria en esa estrategia y nada los disuadiría. En los días posteriores, atenienses de todas las edades trazaban mapas de Sicilia en las calles, al tiempo que soñaban con las riquezas que se derramarían sobre Atenas y la humillación final de los espartanos. El día en que los barcos zarparon fue motivo de una gran fiesta, un espectáculo que no se había visto nunca antes. Una armada enorme ocupó el puerto, hasta donde alcanzaba la vista, con barcos bellamente decorados y soldados de radiantes armaduras que abarrotaban los muelles. Fue una exhibición deslumbrante de la riqueza y el poderío de Atenas. Al paso de los meses, los atenienses estaban ávidos de noticias de la expedición. En cierto momento, y gracias a la magnitud de sus tropas, pareció que los suyos llevaban la ventaja y sitiaban Siracusa. Pero a última hora llegaron refuerzos de Esparta y los atenienses tuvieron que ponerse a la defensiva. Nicias envió a la asamblea una carta en la que describió ese negativo vuelco de los acontecimientos. Recomendó la rendición y el regreso a Atenas o el inmediato envío de refuerzos. Remunentes a creer en la posibilidad de la derrota, los atenienses votaron por mandar refuerzos, una segunda armada casi tan grande como la primera. En los meses subsiguientes, su ansiedad alcanzó nuevas alturas. Para entonces las apuestas se habían duplicado y no podían permitirse perder. Un día, un barbero de Pireo, población portuaria de Atenas, oyó decir a un cliente que la expedición ateniense, cada barco, casi cada hombre, había sido liquidada en batalla. El rumor se propagó rápidamente en Atenas. Aunque era difícil de creer, el pánico se impuso poco a poco. Una semana después, esa visión fue confirmada y daba la impresión de que Atenas estaba perdida, despojada de dinero, barcos y hombres. Milagrosamente, los atenienses se la arreglaron para resistir. En los años siguientes, sin embargo, severamente afectados por sus derrotas en Sicilia, recibieron un golpe tras otro hasta que en el 405 a.C. sufrieron la derrota final y fueron obligados a aceptar las crueles condiciones de paz impuestas por Esparta. Sus años de gloria, su gran imperio democrático, la edad de oro de Pericles, se fumaron para siempre. El hombre que refrenó sus más peligrosas emociones, agresividad, codicia, soberbia, egoísmo, había desaparecido de la escena tiempo atrás y su sabiduría había caído en el olvido. Bueno, el autor acá nos pone una interpretación sobre este cuento. Dice, cuando a principio de su carrera Pericles escudriñó la escena política, notó el fenómeno siguiente. Cada figura política ateniense creía ser racional y tener más metas realistas y planes para cumplirlas. Todos favorecían a sus ficciones políticas e intentaban incrementar su poder. Conducían a sus ejércitos en la batalla y a menudo salían airosos. Se empeñaban en expandir el imperio y recaudar más dinero, cuando de pronto sus maniobras políticas resultaban contraproducentes, o las guerras salían mal, tenían magníficas razones para explicar lo sucedido. Siempre podían culpar a la oposición o, de ser necesario, a los dioses. No obstante, si todos ellos eran tan racionales, ¿por qué sus políticas derivaban en caos y destrucción? ¿Por qué Atenas era un desastre y la democracia tan frágil? ¿Por qué había tanta corrupción y turbulencia? La respuesta era simple. Aquellos ciudadanos no eran racionales en absoluto, solo astutos y egoístas. Lo que guiaba sus decisiones eran sus bajas emociones, el ansia de poder, atención y dinero. Y para estos propósitos podían ser muy tácticos e ingeniosos, pero ninguna de sus maniobras llevaba a algo duradero o que sirviera a los intereses generales de la democracia. Lo que obsesionó a Pericles, como pensador y figura pública, fue cómo salir de esa trampa, cómo ser verdaderamente racional en un ámbito dominado por las emociones. La solución a la que llegó es excepcional en la historia y muy poderosa en sus efectos.
debería ser nuestro ideal. De acuerdo con él, la mente humana debe adorar algo. Tiene que dirigir su atención a algo que valore sobre todo lo demás. Para la mayoría la cosa es su ego. Para otros, su familia, clan, dios o nación. Para Pericles era el nous, vocablo de griego antiguo que significa mente o inteligencia. El nous es una fuerza que permea el universo y crea orden y sentido. Por naturaleza, la mente humana se siente atraída a ese orden. Esta es la fuerza de nuestra inteligencia. El nous, que Pericles adoraba, se encarnaba en la figura de la diosa Atenea. Atenea nació literalmente de la cabeza de Zeus, como lo revela su nombre. Una combinación de dios, teos y mente, nous. Pero acabó por representar una forma de nous muy particular, eminentemente práctica, femenina y terrenal. Ella es la voz que llega hasta los héroes en momentos de necesidad. Les infunde un espíritu sereno, orienta su mente a la idea indicada hacia la victoria y el éxito. Les da la energía precisa para lograrlo. Ser visitado por Atenea era la mayor bendición de todas y su espíritu guiaba a los grandes generales y los mejores artistas, inventores y comerciantes. Bajo su influencia, un hombre o mujer podía ver el mundo con perfecta claridad y concebir la acción correcta dadas las circunstancias. Su espíritu era invocado en Atenas para que unificara la ciudad y la volviera próspera y productiva. En esencia, Atenea representaba la racionalidad, el mayor don de los dioses a los mortales, porque sólo ella podía lograr que un ser humano actuara con sabiduría divina. Para cultivar a su Atenea interior, Pericles tuvo que buscar primero la manera de dominar sus emociones. Estas son dirigidas a la introspección, lejos del nous, lejos de la realidad. Nos demoramos en la cólera y nuestras inseguridades. Si miramos el mundo e intentamos resolver problemas, vemos las cosas a través del cristal de esas emociones. Ellas nublan nuestra visión. Pericles aprendió a no reaccionar nunca en el momento, no tomar jamás una decisión mientras estuviera bajo la influencia de una emoción fuerte. En cambio, analizaba sus sentimientos. Usualmente, cuando examinaba con atención sus inseguridades o su ira, veía que no se justificaban y perdían importancia bajo su escrutinio. A veces tenía que alejarse físicamente de la acalorada asamblea y retirarse a su casa, donde permanecía solo durante días sin fin para calmarse. Poco a poco la voz de Atenea llegaba hasta él. Decidió basar todas sus decisiones políticas en una cosa, lo que era de verdad el mayor beneficio de Atenas. Su meta era unificar a la ciudadanía a través de genuino amor a la democracia y la creencia a la superioridad de la vía ateniense. Tener una norma así le ayudó a evitar la trampa del ego. Lo impelía a esforzarse por incrementar la participación y poder de las clases bajas y medias, pese a que esta estrategia pudiera volverse fácilmente contra él. Lo inspiraba a limitar las guerras, aunque esto significara menos gloria personal, y al final lo llevó a su más grande decisión, el proyecto de obras públicas que transformó a Atenas. Para ayudarse en este proceso deliberativo, abría su mente a todas las ideas y opciones posibles, aun a las de sus oponentes. Imaginaba todas las consecuencias de una estrategia antes de comprometerse con ella. Con espíritu sereno y mente abierta, ideó las políticas que dieron origen a una de las auténticas edades de oro de la historia. Un hombre fue capaz de contagiar a toda una ciudad su espíritu racional. Lo que le ocurrió a Atenas después de su partida habla por sí solo. La expedición siciliana representó todo aquello a lo que él se opuso siempre. Fue una decisión motivada en secreto por el deseo de conquistar más territorios sin considerar las potenciales consecuencias. Comprende como todos, tú también crees ser racional, pero no es así. La racionalidad no es una facultad con la que naciste, sino que adquieres mediante la instrucción y la práctica. La voz de Atenea representa sencillamente un poder superior que llevas dentro, un potencial que quizás hayas sentido en momentos de serenidad y concentración.
la idea perfecta que se te ocurre luego de mucho pensar. En el presente no estás en contacto con ese poder superior porque tu mente está agobiada por tus emociones. Como Pericles en la asamblea, te has contagiado del drama que otros montan. Reaccionas siempre a lo que ellos te dan. Y por eso experimentas oleadas de entusiasmo, inseguridad, ansiedad, que te impiden concentrarte. Tu atención es atraída aquí y allá. Sin una norma racional que guíe tus decisiones, nunca cumples las metas que te propones. Eso puede cambiar de cualquier momento con una simple decisión, la de cultivar tu Atenea interna. La racionalidad será entonces lo que más valores y te servirá como guía. Tu primera tarea es examinar las emociones que contagian sin cesar tus decisiones e ideas. Aprende a preguntarte, ¿a qué se debe esta cólera o rencor? ¿De dónde procede esa constante necesidad de atención? Bajo ese escrutinio, tus emociones dejarán de dominarte. Pensarás por ti mismo en lugar de reaccionar a lo que los demás te dan. Las emociones tienden a limitar la mente, a hacer que nos centremos en una o dos ideas que satisfacen nuestro deseo inmediato de poder o atención. Ideas que suelen resultar contraproducentes. Ahora, con un espíritu sosegado, tomarás en cuenta una amplia variedad de opciones y soluciones. Deliberarás más antes de actuar y reevaluarás tus estrategias. Esta voz se volverá cada vez más clara cuando la gente te asedie con sus interminables dramas y sus emociones insignificantes. Te molestará la distracción y aplicarás tu racionalidad para superarla. Como un atleta que se fortalece mediante el entrenamiento, tu mente se volverá más flexible y resistente. Lúcido, tranquilo, verás respuestas y soluciones creativas que nadie más podrá imaginar. Es como si un segundo yo estuviera detrás del primero. Este es sensato y racional, pero el otro se siente impulsado a hacer algo descabellado, muy gracioso en ocasiones. Repentinamente notas que deseas hacer esa cosa divertida. Dios sabe por qué. Quieres hacerla, por así decirlo, contra tu voluntad. Aunque la combatas con todas tus fuerzas, lo deseas. Fyodor Dostoyevsky, el adolescente. Bueno, dejamos por aquí. Para la siguiente vamos a leer Claves de la naturaleza humana. Hasta luego.